Ok, ahora vamos con el segundo párrafo. Dice, mientras que el procesador, o sea, ya en el primer párrafo que ahorita escribí, yo ya estoy señalando cuál es la función de las hojas de cálculo. Ahora tocaría señalar las funciones o para qué sirve un procesador de texto. Entonces, a ver, como voy a cambiar de idea, puedo ayudarme de esta palabra, de esta frase o de esta, sí, de esta frase. Por otra parte, porque voy a cambiar de idea, por otra parte, un procesador de texto, como aquí yo señalé cuál es la función de las hojas de cálculo, entonces suena coherente que también señale cuál es la función general de los procesadores de texto. Dice, por otra parte, un procesador de texto ayuda para crear documentos que pueden tener diferentes formatos, tales como cartas, proyectos de investigación, ensayos literarios, científicos o filosóficos, resúmenes, informes, etcétera. ¿Sale? Y voy a especificar todavía más, ¿sale? Entonces me voy a ayudar otra vez de esta frase. En este sentido, como voy a elaborar todavía una idea eh, más detallada o más completa de la idea anterior, entonces por eso ocupo en este sentido, porque no estoy cambiando de idea, solo voy a desarrollarla más, ¿sale? En este sentido, podemos decir que los procesadores de texto ayudan a almacenar, o bueno, otra palabra que no sea almacenar, a guardar información codificada en palabras y números para una posterior consulta de información o para comunicar una serie de ideas. Punto. ¿Sale? Ya especifiqué qué hace una hoja de cálculo, un procesador de datos, y ahora he especificado qué hace un procesador de texto. ¿Sale? Di ejemplos de cómo se traducen o qué tipo de documentos se pueden crear en un procesador de textos, tales como cartas, proyectos de investigación, ensayos literarios, resúmenes, informes, y especifico todavía más en qué consiste este software. Dice, en este sentido, podemos decir que los procesadores de texto ayudan a guardar información codificada en palabras y números para una posterior consulta de información o de la misma, ¿sale? O para comunicar ideas. De hecho, es lo que estamos haciendo en pues este es un procesador de texto y en este ejercicio estamos guardando información que codificamos en palabras. Ahorita no hemos ocupado números, pero lo podríamos hacer, por ejemplo, pues de hecho aquí. Eh, bueno, por ejemplo, aquí pues la fecha está expresada en números, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja de los procesadores de texto. Em, para una posterior consulta de información o para comunicar ideas. Aquí nosotros estamos usando estas dos funciones para una posterior consulta y para comunicar ideas, ¿vale? Ya finalmente lo que restaría es señalar cuál es la diferencia. Y entonces podemos poner en conclusión, porque vamos a terminar la idea, en conclusión, mientras que un procesador
de datos, o también si le quieres llamar hoja de cálculos también, mientras que un procesador de datos ayuda a organizar puede ser datos, entonces no, mejor sería aquí hoja de cálculo y así ya no suena tan repetitivo. Una hoja de cálculo, ayuda a organizar datos para consulta y análisis análisis. Mientras que una hoja de cálculo ayuda a organizar datos para consulta y análisis. En conclusión, ajá, un procesador de texto permite, ¿cómo le habíamos puesto? Guardar información para consultarla posteriormente o comunicarles a otros nuestras para consultarla posteriormente o bien para comunicarles a otros nuestras ideas. Y listo, ¿sale? Esta sería la idea. Puedes copiarlo como tal, yo no te lo recomiendo. Otra vez, yo te sugiero que hagas el esfuerzo por producir las ideas, ¿vale? Producir las propias ideas. Si te das cuenta, yo con esta información me basé para redactar esto. Por supuesto, yo también conozco un poquito más de lo que es el procesador de texto, de lo que es las hojas de cálculo y también me basé en esa experiencia, ¿sale? Si tú necesitas consultar más información como en una página de internet, la cerré, pero como en una página de internet, procesador de texto en una página de internet lo puedes hacer, pero recuerda no copies tal cual la, la idea, más bien produce qué estás entendiendo y qué quieres decir. Eso es importante que siempre eh, estés jugando con eso. Aquí lo voy a anotar para que no se nos olvide. ¿Qué estás entendiendo de la información que lees? ¿Y qué quieres comunicar o qué quieres decir? ¿Qué quieres escribir? No, ajá, ¿qué quieres comunicar con la información que escribes? Escribir y leer. Es algo que vas a estar, al menos durante 11, 12 módulos aproximadamente. En todos los módulos vas a estar escribiendo y leyendo, pero en los 12 primeros, la lectura y la escritura es una herramienta clave que vas a ir desarrollando, ¿vale? No nada más se trata de leer, también se trata de escribir. Y esto lo haces cotidianamente. Estas actividades es algo cotidiano. ¿En dónde? En los mensajes de WhatsApp. ¿Vale? En los mensajes de WhatsApp tú haces esto, tú lees y tú escribes y juegas con esto. ¿Qué entiendes de la información que estás leyendo en un mensaje de WhatsApp? ¿Y qué quieres comunicar con la información que tú escribes a partir de lo que lees? Esto lo aplicas en WhatsApp, ¿sale? Velo así. Regresa a tus conversaciones, a la conversación conmigo. Tú lees información y entiendes algo de esa información que lees. Pero también escribes información y pretendes o quieres comunicar algo con lo que tú estás escribiendo. Esto se juega, pero ahora necesitamos un propósito académico. Y normalmente entre estos propósitos académicos hay dos ideas que son fundamentales. Producir ideas propias, por supuesto, como te decía, basándote y dándole reconocimiento a las ideas de otros y hacer explícito qué estás pensando, qué y cómo, qué y cómo estás pensando. En general hay más propósitos académicos, pero
fundamentalmente, estos son dos pilares de la escritura académica o la escritura escolar, la que hacemos en la escuela, en estos niveles. Por una parte, producir propias ideas, pero siempre basándose y dándole reconocimiento a las ideas de otros, basándome en ideas de otros y dándole su respectivo reconocimiento a esas ideas. Y también hacer explícito qué y cómo lo estoy pensando. Si te das cuenta, aquí yo le expreso a quien me lea qué estoy pensando sobre los procesadores de datos y los procesadores de textos y en qué se diferencian uno y otro. Y hasta cierto punto yo produje ciertas ideas que son propias, ¿vale? Si yo copio esta información y la pego, probablemente encuentre palabras clave en internet, pero no voy a encontrar la misma idea, ¿sale? En principio, aquí no arroja ideas similares, pero por ejemplo, si copio la primera frase de aquí, me va a aparecer en internet, ¿sale? Y más si, por ejemplo, uso comillas. Las comillas ayudan a facilitar o accesar la información. Ah, no, porque la habías parafraseado, sí, cierto, no es exactamente igual. Pero si copio esta información, o sea, tal cual, la que aparece acá, es esta, va a aparecer esta. El procesador de datos, ta, ta, ta. Bueno, no me voy a meter con eso. Pero el punto es, pues yo te invito a que te esfuerces por ir aprendiendo esto, por ir desarrollando esto. Es un proceso, es poco a poco. Con esto termino, con esta idea termino. Pero piensa en un árbol, en los frutos de un árbol. Uno no obtiene frutos de un día para otro, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que hacer todo un proceso el árbol o la planta para obtener justamente los frutos, ya sean mangos, plátanos, duraznos, yo qué sé. Tú no lo tienes de la noche a la mañana, literalmente hablando, ¿sale? Tiene que pasar meses, tiene que pasar a veces años, si uno lo germinó desde semilla o desde que estaba pequeñito, pues lo fue cuidando, tiene que pasar años para que empiece a producir, ¿sale? Esto es lo mismo, con la cuestión educativa es algo similar, mejor dicho, ¿sale? Es poco a poco, pero mientras tengas claridad sobre qué hay que hacer, qué entiendes de la información que lees y qué quieres comunicar o qué quieres decir con la información que escribes, vas a ir regulándote, ¿sale? Bueno, ya está durando esto mucho, aquí le paro, nos estamos viendo, ¿sale? Cuídate mucho, bye bye. Oh, no aparece la... Esta.